Por ejemplo, ya acá 4 años ya está decidido el que va a ser de acá el próximo campeonato, porque el último campeonato fue Sudáfrica. El próximo campeonato ya está decidido el lugar donde se va a realizar. ¿Sabes? Sí. No interviene el gobierno. Eso es un hecho deportivo. Hay una entidad mundial que se llama la FIFA, y esa es la que organiza los campeonatos mundiales. ¿Ah? Bueno, sobre la guerra de Malvinas, ¿por qué se produjo la guerra? Porque Argentina reclama la soberanía de las Islas Malvinas, porque antes las Islas Malvinas eran argentinas y fueron el gobernador de Malvinas fue despojado del gobierno, y Gran Bretaña, Inglaterra se apropió de las Islas Malvinas. Esto no es una cosa de ahora, esto es un proceso de más de 100 años, de mucho más de 100 años. Bueno, y Argentina ha reclamado siempre la devolución de las islas. Hasta que se produjo gobernaba el país, una parte del proceso militar, gobernaba el país el general Galtieri. Bueno, y nos llevaron a la guerra. ¿Sabes? Debo decirte una cosa, el pueblo argentino estuvo respaldando el reclamo por las armas. ¿Verdad? Y Inglaterra ganó la guerra. Hubo la pérdida de nosotros de un montón de militares, de soldados, y, por ejemplo, de acá, los de la Quinta Brigada, los aviadores que participaron de la Quinta Brigada, que creo que eran 9 o 12, por ahí tengo una carpeta con eso, murieron, perecieron en los bombardeos, o los derribaron los aviones, las bombas. y también se perdió el portaavión Belgrano. ¿Cuántas etapas tuvo la guerra de la Malvinas? ¿Cuántas etapas? Bueno, la primera etapa es cuando Argentina ocupa las islas, ¿sabes? Militarmente, es decir, los regimientos llegan a Malvinas, se descienden de los barcos y se hacen cargo del gobierno de Malvinas. Desaparece el gobierno británico. Ese es el primer punto. Y el segundo etapa es cuando los ingleses vencen a los argentinos porque traen tropas de Inglaterra, y como es, y se produce la guerra, y ellos son los vencedores. ¿Y cuánto tiempo duró? Y duró meses, duró no mucho, pero duró meses, ¿sabes? La acción estuvo muy radicada en el sur del país. También fue una guerra no solamente por tierra, sino también por agua, es decir, una guerra naval y una guerra aérea. ¿Tuvimos aporte de algún país? Un país se benefició, recuperó el dominio de Malvinas, Gran Bretaña. Claro, pero... Seguimos nosotros, el gobierno argentino sigue haciendo ahora el reclamo de siempre ante los organismos mundiales, ¿sabes? El reclamo de siempre, porque se siente soberano, desde el momento que Argentina era la que tenía gobierno propio en Malvinas, del que fue despejado por la fuerza, ¿sabes? Nosotros seguimos haciendo el reclamo, pero el dominio lo tiene totalmente Gran Bretaña.
Y en este momento se ha descubierto que en Malvinas hay petróleo. Así que se hace más difícil que que Gran Bretaña pueda devolver ese territorio. Se está beneficiando con la explotación de petróleo. ¿Qué países ayudaron a Argentina en la guerra? Perú. ¿Es el único? Perú nos ayudó. Perú. Y Gran Bretaña, Estados Unidos estuvo en favor de Gran Bretaña. Chile también, ¿no es cierto? Chile también tuvo en favor de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Una actitud más pasiva, pero evidentemente favorecía a Gran Bretaña. No nos favorecía a nosotros. ¿Cuál fue la artillería que usaron? La artillería que usaron los argentinos. Cañones, fusiles, y el ataque aéreo, por ejemplo, el ataque naval en base a bombas, hubo bombardeos. Fue una guerra con todos los ribetes. ¿Y cuáles fueron sus resultados? ¿Los resultados? De la guerra, sí. Sí, los resultados para nosotros totalmente negativos. Para Gran Bretaña un éxito. Ellos ganaron la guerra. Pero para nosotros totalmente negativo. No solamente que no conseguimos el dominio de las Islas Malvinas, sino que perdieron la vida una gran cantidad de efectivos militares, ya sea navales, ya sea de la Fuerza Aérea y ya sea del Ejército, porque hubo una verdadera guerra en el seno de las Malvinas. Bueno, ¿nos puede comentar algo sobre 1976 hasta 1983? Todo lo ocurrido, o sea, una historia cortita. Una síntesis. 86. 76 a 83. Bien. Fue un proceso tremendamente doloroso. ¿Sabes? Totalmente doloroso. Porque fue una verdadera guerra entre dos sectores argentinos. Los que estaban en el gobierno, sitiados por la Junta Militar, y los civiles. No fue un proceso de armas militar, sino un proceso distinto. Pero la desaparición de gran cantidad de jóvenes que se habían enrolado en los sectores montoneros, desaparecieron todos, y algunos no eran tampoco montoneros, pero sospechaban de ellos. En esto estaban involucrados gran cantidad de estudiantes. Y fue un proceso nacional, porque esto ocurrió en todas las provincias. La policía militar de ellos llegaba a la casa de un joven sospechoso y lo capturaban y desapareció. Bueno, listo. Y sobre el regreso de la democracia, ¿nos puede decir algo, comentar algo? Bueno, el gobierno ideal, el que marca la Constitución, es el gobierno democrático, es decir, el gobierno elegido por el pueblo, los gobernantes elegidos por el pueblo, los legisladores elegidos por el pueblo. Eso es la norma que no debió haberse quebrado, pero que desgraciadamente se quebró.
No en Argentina se ha quebrado varias veces, varias veces, estos tipos de procesos. Felizmente, a partir del año 83 hasta la fecha, rige en toda plenitud la democracia, es decir, el respeto a la Constitución Nacional. ¿Y usted qué actividad desarrollaba en esos tiempos o en esas épocas por ahí? ¿Quién? Usted. Yo en esa época no desarrollaba ninguna actividad política, porque estaba prohibida la política. Yo fui senador de la Nación, elegido por un término de 9 años. En aquellos años los senadores eran por 9 años. Fui elegido y llegué al Congreso y a los pocos meses se produjo la revolución y se acabó la historia. Volví a mi caso como un ciudadano cualquiera. Segundo, yo durante del 76 al 83 no ejercí ninguna función pública de ninguna materia. ¿Y cómo le importó lo producido? O sea, lo que pasó en esa época, ¿a usted le importó? ¿Cómo no me va a importar? Yo era un dirigente político. ¿Qué le parece a usted? Que un día usted lo eligen de tal cosa y vienen y lo sacan y lo tiran a ella. Yo he sido un defensor de la democracia. He sido concejal, diputado, senador de la Nación, he sido ministro de Gobierno, ministro de Educación, ministro de Economía, he sido gobernador interino. Pero del 76 en adelante yo no he ocupado hasta la fecha ningún cargo. Es decir, que mi última función fue cuando yo dejé de ser miembro del gobierno provincial. Eso ocurrió en el año 72. ¿Sabes? Es decir, que desde el 72 en adelante no he ocupado ninguna función pública. Soy un jubilado. Soy un jubilado. ¿Le podemos preguntar cuántos años tiene usted? 95. 95 años. Lo he cumplido el 16 de este mes, de noviembre, quiero decir, del mes pasado. El 16 de noviembre he cumplido 95 años. ¿Puede? Estoy dedicado ya a esta altura de mi vida es trabajar en mi biblioteca y en mi archivo, como ustedes ven la cantidad de libros y carpetas que hay. Mi tarea y en este momento es dar algunas conferencias. Anoche he dado una en la Casa de la Cultura, en la presentación del libro La apoteosis de Príncipe. Es un libro que ha sido editado hace 200 años y, no mejor dicho, hace 100 años. Estoy dedicado a estudios históricos y a la atención de estudiantes y de periodistas que llegan casi a diario, ¿sabes? Docentes que vienen también en la tarea de averiguar algunos hechos históricos. Esa es mi tarea, por la cual no percibo un solo centavo nunca. Así como la he recibido a usted, la recibo a los demás. ¿Y el nombre completo? ¿Cuál? Edmundo del Carmen Tello Cornejo. Muchísimas gracias por la entrevista, ya terminamos. Bien.